Al recapacitar en nuestra historia pasada, habiendo recorrido cada paso de su progreso hasta nuestra situación actual, puedo decir, alabemos a Dios. Mientras contemplo lo que el Señor ha hecho, me siento llena de asombro y confianza en Cristo como nuestro caudillo. No tenemos nada que temer del futuro, excepto que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y sus enseñanzas en nuestra historia pasada. Un saludo cordial a cada uno de ustedes. Un día como hoy, un 14 de octubre, murió Charles Fittich. Y se preguntarán, ¿quién era Charles Fittich? En un temas anteriores, tocábamos la importancia de los diagramas proféticos. Y hemos visto que Dios ha guiado a su pueblo desde mucho más antes del chasco. Dios ya lo guió. Pero Él levantó hombres para poder proclamar este mensaje que Dios nos ha dado al pueblo adventista. Y es muy importante poder estudiar a los pioneros. Pero en esta ocasión vamos a estudiar al pionero Charles Fittich, su relación con el gran movimiento adventista y por qué es tan importante él para la realización de la obra y cómo él ha contribuido también para que podamos predicar el mensaje, más que todo el mensaje del segundo ángel de ha caído Babilonia. Pero antes de comenzar, vamos a hacer una oración para que Dios nos dé el entendimiento y la sabiduría, porque solo con nuestra sabiduría y nuestro razonamiento humano no vamos a poder entender la palabra de Dios y el espíritu de profecía. Para esto me voy a arrodillar y te invito a que me acompañes con la oración. Querido Padre que estés en los santos cielos, santo es tu nombre, Señor. Te agradecemos por todo lo que nos das. No somos dignos delante de tus ojos. Ayúdanos a comprender tus escrituras. Ayúdanos a comprender lo que aconteció en el pasado y también así poder seguir adelante con el gran movimiento adventista que tú has guiado, Señor. Y ahora queremos volver a nuestras raíces, a poder hacer lo correcto delante de tus ojos, Señor. Todo esto te lo pido sin merecerlo, en el sagrado nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Para comenzar este estudio, vamos a abrir la palabra de Dios. Vamos a ir al libro de Habacuc. El capítulo 2, el verso 1 al verso 3. Vamos a leer lo que nos dice su palabra. Habacuc 2:1. En mi guardia estaré de pie, y sobre la fortaleza estaré firme. Vigilaré para ver qué dirá y qué tiene que responder a mi queja. Entonces Jehová me respondió diciendo: escribe la visión y grábala claramente en tablas, para que corra el que las lea. Aunque por un tiempo la visión tarde en cumplirse, al fin ella hablará y no defraudará. Aunque tarde, espéralo, pues sin duda vendrá y no tardará. Este pasaje de las Escrituras tuvo su cumplimiento en el pasado, como vimos en temas anteriores. Dios mismo había guiado a Guillermo Miller y había guiado también a los que se asociaron con él para predicar el mensaje del advenimiento, el mensaje de que Cristo está a las puertas. Y nosotros sabemos que pasó y aconteció el chasco, el 22 de octubre. Pero Dios estaba guiando a ese pueblo. Y tenía que cumplirse también en ese entonces una profecía. Y Dios levantó hombres, así como Charles Fittich, un pionero adventista, un hombre que había conocido el mensaje de Miller,
había conocido el mensaje millerita y se había convertido en un predicador millerita. Y este pasaje de las Escrituras que hemos leído del libro de Habacuc se cumplió el año 1842 con este diagrama profético. Nos dice: escribe la visión y grábala claramente en tablas para que corra el que las lea. Para eso vamos a leer el conflicto de los siglos, para ver cuán importante es este diagrama profético y el hombre también que Dios utilizó para levantar al pueblo millerita y para predicar las profecías mediante estos diagramas. Conflicto de los siglos, la página 443, el párrafo 2 nos dice de la siguiente manera: ya por el año 1842, la orden dada en esta profecía: escribe la visión y escúlpela sobre tablillas para que se pueda leer corrientemente, le había sugerido a Charles Fitch la redacción de un cartel profético con que ilustrar las visiones de Daniel y del Apocalipsis. La publicación de este cartel fue considerada como cumplimiento de la orden dada por Habacuc. Nadie, sin embargo, notó entonces que la misma profecía menciona una dilación evidente en el cumplimiento de la visión, un tiempo de demora. Después del contratiempo, este pasaje de las Escrituras resultaba muy significativo, y ahí nos manda a Habacuc 2, el verso 3. El movimiento adventista había pasado el chasco y ellos estaban totalmente tristes porque su Salvador no había venido. Entonces ellos se regocijaron en el texto de Habacuc 2:3. Aunque por un tiempo la visión tarde en cumplirse, al fin hablará y no defraudará. Aunque tardare, espéralo, pues sin duda vendrá y no tardará. Ese texto les ayudó. Era como un regocijo para ellos, porque habían pasado el chasco. Pero cuando leyeron Habacuc 2:3, se regocijaron en el texto de Habacuc, sabiendo que se iba a explicar todo y por qué Jesús no vino. Y así estudiaron el tema del santuario y el juicio investigador. Pero aquí vemos que Dios ha levantado a un hombre para que se cumpla la profecía de Habacuc 2:3. Y ese hombre se llamó Charles Fitch. Y el día de hoy vamos a leer muchos escritos de muchos libros para poder ver la historia, para leer su biografía también. La cita que voy a dar lectura ahora es un libro que se titula La fe profética de nuestros padres. Son libros que tienen 4 tomos escritos por el pastor Fromm, Leroy Fromm. Como dice la palabra de Dios, examinadlo todo y retener lo bueno. Por eso en esta ocasión vamos a leer muchos libros para poder adentrarnos en la historia y para entender, porque es muy importante que entendamos también. Hablando de su biografía, La fe profética de nuestros padres, el volumen 4, la página 533, el párrafo 2, nos dice de la siguiente manera, hablando de Charles Fitch: procedente de Hampton, Connecticut, se formó en la Universidad de Brown y después de su ordenación al ministerio congregacional sirvió sucesivamente en Abington, Connecticut, Warren, Massachusetts y Watford. Desde allí fue a la capilla congregacional de Marlborough en Boston en 1836 y más tarde a Newark, Nueva Jersey y Harvard, Massachusetts. Su principal contribución sin duda la hizo en Cleveland, Ohio, después de convertirse en el apóstol occidental del mensaje del advenimiento. Charles Fitch había nacido el año 1805 y no se sabe mucho de sus primeros años. Solo se sabe que fue a una universidad llamada Brown y ahí también se había desempeñado como pastor en la iglesia presbiteriana. Él era presbiteriano y él conoció el mensaje del advenimiento predicado por Guillermo Miller el año 1837 o 1838. Por esas épocas él conoció el mensaje. Y nos cuenta la enciclopedia de Ellen G. White, esa enciclopedia que habla sobre muchos temas de lo que dijo la mensajera del Señor y también de los pioneros adventistas.
en este caso de Charles Fitch, nos dice de la siguiente manera: clérigo congregacionalista que aceptó el adventismo en 1838, luego de haber leído 6 veces el libro de William Miller, Evidence from Scripture. Con sinceridad predicó su nueva fe a sus colegas pastores, quienes lo intimidaron para que guardase silencio. Se convirtió al millerismo en 1841 y fue uno de sus más ávidos predicadores hasta su muerte a principios de octubre de 1844. Él era un pastor presbiteriano y él conoció el mensaje de Miller, pero él quería predicarlo en su iglesia y su iglesia no aceptó ese mensaje, el mensaje de las 2300 tardes, el mensaje de Daniel 8:14. La iglesia presbiteriana en ese entonces no aceptó el mensaje y así Charles Fitch quedó muy triste al ver cómo su gente rechazaba el mensaje. Pero él conoció al movimiento millerita, dejó su iglesia presbiteriana y se unió al gran movimiento adventista. Y Dios también utilizó a otro hombre que se llamó Josías Litch, el que se le conoce por la profecía de la sexta trompeta. Este hombre, Josías Litch, invitó a Charles Fitch para poder predicar el mensaje. Y eso nos cuenta el libro Un profeta entre vosotros, la cual su sigla sería APAY, la página 191, el párrafo 2. Litch fue fundamental para traer a Charles Fitch a la enseñanza de Miller. Este hombre fue el ex pastor de la iglesia congregacional de la calle Marlboro en Boston y de la iglesia presbiteriana en Newark, Nueva Jersey. También el pastor Josías Litch era un pastor presbiteriano. Después de una gira considerable de predicación en varios estados, Fitch regresó en 1841 a Herborn, Massachusetts, donde comenzó a estudiar de nuevo el tema del segundo advenimiento que se había inclinado a aceptar unos años antes, pero del cual se había apartado. Josías Litch, sabiendo de la experiencia anterior, llamó a Fitch a casa para instarlo a estudiar y a aceptar las enseñanzas del advenimiento. Aquí se nos cuenta que Josías Litch ha sido muy esencial para llamar nuevamente a Charles Fitch. Charles Fitch había conocido el mensaje de Miller, pero él no estaba decidido a poder formar parte del movimiento millerita. Entonces, el pastor Josías Litch ha contribuido mucho para que Charles Fitch pueda aceptar el mensaje. Y así él volvió nuevamente y en 1841 formó parte de los 4 predicadores milleritas más conocidos. Uno era el pastor Guillermo Miller. Otro era el que le seguía, el pastor Joshua B. Himes. Otro era el pastor Josías Litch. Y se unió Charles Fitch. Ellos eran los más conocidos en su entonces. También había otros hombres como George Storr, José Bay se unió, Jaime White se unió, pero esos hombres eran los 4 predicadores más conocidos en ese entonces. Y Charles Fitch era muy reconocido en su entonces. Nos dice en la enciclopedia del Ellen G. White, la página 402. Charles Fitch era muy conocido en la amplia comunidad cristiana y fue muy amigo de algunos de los grandes del siglo XIX, como Charles Finney, Hugh Palmer y William Lloyd Garrison. Fitch inició la predicación del mensaje del segundo ángel, que invitaba a los creyentes milleritas a apartarse de sus iglesias. Desarrolló el famoso diagrama de 1843 y en enero de 1844 aceptó el condicionalismo y el aniquilacionismo. El aniquilacionismo está en contra de la doctrina de que los impíos van a arder eternamente. Mucho antes se creía que los impíos, después de los 1000 años, arderían eternamente. Y otros también ponían los 1000 años antes de la venida de Cristo. Pero Charles Fitch, en su estudio, dijo que los impíos no van a arder eternamente, así como nosotros también lo creemos.
cuando el pastor Josías Litch le explicó las profecías, le explicó también las enseñanzas de Miller, Charles Fitch estaba dudando del mensaje, no sabía qué lado tomar. Estaba en oposición, se podría decir al principio, y nos cuenta él su experiencia, cómo aceptó el mensaje millerita. Nos dice La fe profética de nuestros padres, el volumen 4, la página 537, el párrafo 1, hablando Charles Fitch de su experiencia, cómo aceptó el mensaje. Cuando el querido hermano Litch nombró el segundo advenimiento, fui al Señor, leí mi Biblia y todas las obras que pude obtener. Yo mismo me poseí de todas las evidencias en el caso que pude, y luego con ayuno y oración, deseando solamente que el Espíritu bendito me guiara a toda la verdad. Sentí que no tenía voluntad propia y solo deseaba conocer la voluntad de mi Salvador. La luz parecía irrumpir en mi mente, rayo tras rayo. Me encontraba cada vez más incapaz de resistir la convicción de que en verdad era la verdad, que la venida del bendito Salvador estaba a las puertas. Entonces el pastor Litch le invitó a Charles Fitch para estudiar en su casa. Entonces ellos estudiaron las profecías y ahí nos cuenta que Charles Fitch agarró la palabra de Dios, hizo una oración y ayunó. Y él deseó que el Espíritu Santo pueda iluminarlo en su estudio de las Escrituras, para así convencerse si Guillermo Miller estaba en la verdad. Él se convenció, de acuerdo a las Escrituras, que Cristo estaba a las puertas. Y desde ese entonces, él predicó el mensaje. Predicó el mensaje para que muchos se convirtieran a la verdad. Y él ayudó mucho para que muchos aceptaran este mensaje. Nos dice el libro Un profeta entre vosotros, la página 191, el párrafo 2. Después de una dura lucha en su propia mente, Fitch tomó su decisión y ocupó su lugar con Miller y Litch, el pastor Josías Litch. Pronto se convirtió en uno de los predicadores más queridos y exitosos del movimiento adventista. Fitch fue el diseñador del conocido cuadro profético de 1843, que fue tan ampliamente utilizado por los predicadores del advenimiento y que fue el progenitor de los numerosos cuadros proféticos que se originaron desde esa época. En alguna ocasión hablábamos de los diagramas proféticos. Como ven aquí, este es el primer diagrama profético diseñado por el hermano Charles Fitch y también por su amigo, por el hermano Apollos Hell. Ellos diseñaron este diagrama de 1843. Y como nos dijo el libro, Un profeta entre vosotros, fue el progenitor de los diagramas que vinieron posteriormente. Este diagrama se diseñó el año 1850 por el hermano Otis Nichols, cambiando ya muchas cosas, más que todo aquí, que habían comprendido el mensaje del santuario celestial, y Dios mismo guió también este diagrama. Ya para el año 1863, Dios utilizó a Jaime White para que diseñara también el diagrama del año 1863, que es este que ven aquí, que no tiene tanta letra, más que todo son figuras para ilustrar las 2300 tardes y mañanas, las 4 bestias de Daniel 7 y las bestias de Apocalipsis, las trompetas y también que Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo. Y este diagrama de Guillermo Miller, que es el mismo diagrama de 1850, pero con otro diseño. Eso hablábamos en un tema anterior también. Pero el diagrama que Charles Fitch realizó es este diagrama de 1843. Y en aquí se puede ver, nos dice, el cuadro de 1843 fue producido originalmente en 1842 por Charles Fitch y Apollos Hell. Aquí está una H, después dice Fitch. Entonces su nombre, Charles Fitch y Apollos Hell. Eso nos dice el libro Primeros Escritos, nos cuenta
La página 298, el párrafo 4. Charles Fitch, un ministro presbiteriano, aceptó el mensaje de Adviento al leer las conferencias de Guillermo Miller, y a través de su reunión con Josias Litch, se entregó de todo corazón a la proclamación del esperado advenimiento de Cristo al final del periodo de 2300 años, y se convirtió en un destacado líder en el despertar del advenimiento. En 1842 diseñó el cuadro profético utilizado con tanta eficacia y al que se hace referencia en Primeros Escritos, la página 74. La mensajera del Señor, hablando de este diagrama, ella escribió: he visto que el diagrama de 1843 fue dirigido por la mano del Señor y que no debe ser alterado, que las cifras eran como Él las quería, que su mano cubrió y ocultó una equivocación en algunas de las cifras para que nadie pudiese verla hasta que la mano de Dios se apartase. Dios mismo había guiado a Charles Fitch y a Paulus Hell para diseñar este diagrama. Y estos números que nosotros vemos aquí en el diagrama, Dios mismo quería que estos números fuesen así y que estén de esa manera, porque nos dice el escrito: no debe ser alterado, que las cifras eran como Él las quería, como Dios mismo quería que fueran estas cifras. Así como 2520, 677, 1843, Dios quería que fuesen de esa manera. Y aquí vemos que las 2300 tardes terminan en 1843. Ellos pensaron que Cristo vendría el año 1843. Después, por el pionero, el pastor millerita, Samuel Snow, dijo que Cristo vendría el 22 de octubre. Pero primero ellos pensaron que Cristo vendría en 1843, por eso pusieron el año 1843. Pero ya para el segundo diagrama profético, podemos ver el fin de las 2300 tardes y mañanas, 1844. Por eso Dios mismo cubrió con su mano el error para probar a su pueblo. Dios quería probar a su pueblo. Por eso Él ha cubierto con su mano, y cuando pasó el chasco, Él la descubrió para que entendieran a su totalidad. Pero vemos que este diagrama fue dirigido por la mano del Señor. Y muchos hoy en día están en contra de estos diagramas proféticos. Están en contra del gran movimiento adventista. Realmente Satanás ha hecho un trabajo en muchos y en muchas personas para así descarriar a muchos para que no acepten este mensaje. Pero gracias a Dios hemos recibido este mensaje y tenemos que proclamarlo al mundo entero. Quiero leer una cita de este libro, El Gran Movimiento Adventista, del pastor John Norton Lowborough, hablando de lo que aconteció. La página 105, el párrafo 3, nos dice de la siguiente manera, pero en el inglés está en la página 96, el párrafo 3. Puede ser de interés mencionar por nombre algunos de los hombres que actuaron en forma destacada con los pastores Miller y Himes en el movimiento de esos primeros tiempos. El primero en la lista es Charles Fitch, de Cleveland, Ohio, quien en 1842 sugirió la idea de tener carteles o diagramas para ilustrar las visiones de Daniel y del Apocalipsis. El origen de la idea se basó en Habacuc 2:3. La muerte de Charles Fitch ocurrió el 10 de octubre de 1844. El pionero John Norton Lowborough nos dice que la muerte de Charles Fitch ocurrió el 10 de octubre, pero otras fuentes también redactan el 14 de octubre de 1844. Solo esta cita del pionero Lowborough dice 10 de octubre. Pero aquí tenemos que recalcar de que los pioneros adventistas también vieron ese aspecto que Dios utilizó a Charles Fitch. Ahora voy a leer una cita de este libro, Las aventuras del capitán José Bates. El pionero Bates escribió este libro.
La página 202, el párrafo 1, nos dice de la siguiente manera, hablando de cómo Dios utilizó a estos hombres. En mayo de 1842 se convocó una conferencia general en Boston, Massachusetts. En la apertura de esta reunión, el hermano Charles Fitch y Apollos Hell de Harville presentaron las profecías de Daniel y de Juan en forma gráfica que ellos habían pintado sobre tela con los números proféticos mostrando su cumplimiento. Entonces, en la conferencia de Boston, Charles Fitch y Apollos Hell presentaron un diagrama profético pintado en tela. En ese entonces no había, como en los días de hoy, una tecnología para hacerlo en diagramas y en gigantografía. Ellos lo pintaron en tela. Ellos utilizaron tal vez un marcador o tal vez utilizaron tinta para poder pintar el diagrama y escribir los versículos de la palabra de Dios. Ellos presentaron a la conferencia de Boston. El deseo de Charles Fitch era presentar las profecías en forma gráfica para que otros conocieran el mensaje adventista. Por eso el deseo de él vino para presentarlo ese diagrama. Y eso ha sido el cumplimiento de Habacuc 2, el verso 2 y el verso 3. Nos sigue diciendo el libro Las aventuras del capitán José Bates, la página 202, el párrafo 1. El hermano Fitch, al explicar las profecías por medio de estos carteles ante la conferencia, dijo que al examinar estas profecías había pensado que si podía producir algo del tipo de lo que aquí se presentaba, se simplificaría mucho el tema y le resultaría más fácil presentarlo a una audiencia. Aquí había más luz sobre nuestro sendero. Estos hermanos habían estado haciendo lo que el Señor le había mostrado a Habacuc en su visión 2468 años antes, al decir, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ellas. ¿Cuántos años había pasado? 2468 años cuando Dios le dijo al profeta Habacuc, escribe la visión y grábala en tablas. Se cumplió el año 1842 cuando Dios utilizó al hermano Charles Fitch y a Apollos Hell. Por eso es muy importante estudiar este tema. Ver cómo Dios ha utilizado a estos hombres para poder predicar ese mensaje y para que nosotros también podamos seguir ese ejemplo. En su iglesia lo tildaron de disidente. Le dijeron, tú eres un disidente. Lo que la iglesia diga, tú tienes que hacer. No puedes crear otra doctrina. Y así él se salió de su iglesia. Se despidió de los hermanos presbiterianos, de sus hermanos mismos que él tanto amaba. Nos dicen la fe profética de nuestros padres, el volumen 4, la página 540, el párrafo 3, hablando de cómo Charles Fitch predicaba con este diagrama y con la estatua de Nabucodonosor. Fitch utilizó métodos de ayuda visual que captaban el interés. Cuando disertó en la gran carpa sobre Daniel 2, usó una gran estatua hecha en secciones para presentar la gran imagen. Mientras hablaba de la caída de Babilonia, le quitó la cabeza y así sucesivamente con otras secciones. Cuando solo quedaban los pies de las naciones modernas, la gente entendió que verdaderamente estamos viviendo en los últimos días. Entonces, aquí se nos cuenta que Charles Fitch, al predicar en la gran carpa, utilizó una estatua de Nabucodonosor y así él explicó primero el reino de Babilonia, Medio Persia, Grecia y Roma. Y aquí nos dice que le quitó la cabeza a Nabucodonosor, a la estatua de Nabucodonosor, y les quería hacer entender que estaban viviendo en los dedos de los pies, que también ahora nosotros sabemos que estamos viviendo en los últimos tiempos, que Cristo muy pronto vendrá y será la que va a derribar la estatua, que Cristo reinará por la eternidad. Entonces Charles Fitch explicó las profecías con la estatua de Nabucodonosor. Nos dice en la Signs of the Times y Expositor of Prophecy Himes, el volumen 2. El hermano Charles Fitch está ahora en el campo
dando una conferencia sobre el Adviento en cuestión. Recientemente ha dado conferencias en Lowell a multitudes de oyentes ansiosos. Muchos han sido despertados y convertidos a Dios. Se nos cuenta que él, cuando predicaba, realmente tenía un espíritu que provenía de Dios y así convencía a los corazones. El Espíritu Santo convencía a los corazones mediante Charles Fitch. Pero se nos cuenta que él era un hombre realmente muy alegre, muy amable. Se caracterizaba con su estilo de predicación que era solemne. Y eso se nos cuenta en el libro La fe profética de nuestros padres, el volumen 4, la página 539, el párrafo 1. Fitch era bien educado, profundamente piadoso y amante de la verdad. Aparentemente era esbelto, pero bien formado, con una sonrisa atractiva y una genuina amabilidad de corazón. Era un razonador convincente y un poderoso predicador, caracterizando su estilo una profunda solemnidad. Había calidez y brillo en su discurso público. Sus audiencias se sintieron profundamente conmovidas por sus fervientes llamados a estar preparados para encontrarse con el Señor. Y cientos de personas avanzaron para orar en sus llamados al altar y encontraron la salvación. En sus predicaciones había un espíritu que Dios mismo guiaba a los corazones para que acepten el mensaje. Y cientos de personas abrazaron el mensaje gracias al hermano Charles Fitch. Él se entregó totalmente a la causa, a la obra. Era un hombre consagrado a Dios y Dios lo utilizó para que muchos conocieran el mensaje. Y vamos a leer una de sus experiencias. Nos dice el mismo libro, la página 541, el párrafo 4. Un gran tipo pesado tropezó por la escalera mientras respondía al llamado de Fitch al altar para que los pecadores arrepentidos pasen al frente. La multitud comenzó a reír. Fitch sofocó este arrebato con un comentario acertado, gritando instantáneamente: no importa, hermano, es mejor tropezar al cielo que caminar derecho al infierno. Se nos cuenta que en una ocasión Charles Fitch hizo un llamado para que muchos aceptaran el mensaje. Entonces, un hombre, tal vez se podría decir gordito, ¿no? Un hombre con mucho peso, se tropezó por las escaleras al llamado de Charles Fitch y muchos se rieron de ese acto. Y Charles Fitch dijo: no importa, hermano, es mejor tropezar al cielo que caminar derecho al infierno. Esa es una de sus experiencias al poder predicar, y muchos se convirtieron gracias también a sus predicaciones. Se nos cuenta el libro La Educación Cristiana, este libro escrito por Edward Sutherland. Edward Sutherland era un pionero de la Iglesia Adventista, un profesor, Dr. Sutherland. Él abrazó también el mensaje ya por los años 1904 y 1905. Él, con Percy Magan y con la Mensajera del Señor, fundaron la Escuela de Madison. Y este libro realmente habla de la verdadera ciencia de la educación. Ellos formaron el ministerio de sostén propio en el adventismo con la Escuela de Madison. Y en este libro nos habla de la Escuela de Oberlin, que era una escuela de sostén propio, pero antes del chasco. Una escuela que realmente estaba iniciando con la verdadera ciencia de la educación. Se nos cuenta en el libro que Charles Fitch había ido a la escuela de Oberlin para poder predicarles a ellos. Nos dice en la página 127, el párrafo 2. Charles Fitch predicó la doctrina de la inmediata segunda venida de Cristo. Era un hombre de mucho magnetismo personal, intensamente ferviente, profundamente convencido de la verdad de su mensaje y llamado, como lo sentía, a llevar la mejor luz al buen pueblo de Oberlin. Charles Fitch había llevado el mensaje a la escuela de Oberlin, pero tristemente los profesores rechazaron ese mensaje.
Y Charles Fitch se sintió con un corazón lleno de tristeza al ver cómo rechazaban el mensaje. Nos dicen La fe profética de nuestros padres, el volumen 4, la página 541, el párrafo 2. Hablando el pionero Charles Fitch de su experiencia, cómo rechazaron el mensaje. Nunca he visto las gloriosas verdades de la Biblia que enseñan el reino y la venida de Cristo, enfrentadas con una oposición, desprecio y escarnio más decididos que los que han tenido los profesores de Oberlin. Y nunca en toda mi vida he sentido tanta angustia en el fondo de mi corazón, ni he derramado lágrimas tan amargas y ardientes como las que tengo por su rechazo a la palabra del Señor. Tristemente, los profesores de Oberlin habían rechazado el mensaje dada por Guillermo Miller. Y en esta ocasión lo dio Charles Fitch al colegio de Oberlin, pero ellos rechazaron el mensaje. Y así Charles Fitch, como nos dice aquí en su experiencia, lloró profundamente al ver cómo rechazaban la palabra de Dios, al ver cómo rechazaban las profecías y que Cristo estaba a las puertas. A Charles Fitch se le conoce por diseñar el diagrama profético que se cumplió dada por Dios al profeta Habacuc 2468 años antes. Pero también a él se le conoce por ser el primero en predicar de la santificación. Él predicó esa doctrina de la santificación, de la perfección cristiana que nosotros podemos obtener a través de la gracia de Cristo. Pero rechazaron el mensaje. Su iglesia, la iglesia presbiteriana, en su entonces rechazó ese mensaje. Ellos dijeron, nadie puede ser santo aquí en la tierra. Siempre vamos a pecar hasta que Cristo venga. Ellos predicaron de esa manera. Pero Charles Fitch, leyendo la palabra de Dios, se pudo dar cuenta de que Dios nos llamaba a la santidad. Como nos dice en 1 Pedro 1:15. Sino que, así como aquel que os llamó es santo, así también vosotros sed santos en toda vuestra manera de vivir. Y en 1 Pedro 2, el verso 21 nos dice, porque para esto fuisteis llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que vosotros sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni fue hallado engaño en su boca. Entonces, Charles Fitch agarró esa doctrina de la santificación y predicó en su iglesia, pero su iglesia lo rechazó. Y eso se encuentra en la cita que ustedes ven en su pantalla. Tú puedes ver en tu pantalla esta cita, vistas de la santificación. Y nos dice él en la página 8, el párrafo 4, hablando el pionero Fitch. Encuentro entonces de la manera más clara y satisfactoria para mí que Dios en la economía de su gracia ha hecho provisión para salvar a su pueblo de sus pecados. Aclamo al Señor Jesucristo como Salvador, manifestado para quitar mis pecados, para escribir su ley en mi corazón, para redimirme de toda iniquidad, para hacerme santo y sin mancha delante de Él en amor, para que me presente a sí mismo sin mancha ni arruga ni cosa semejante, sino santo y sin mancha. Por la década de 1838 o 39, su iglesia le convocó a él para que pudiera dar una declaración de su fe. Y lo que hemos leído ahora, esa era la declaración que Charles Fitch dijo en cuanto a la santificación, a la perfección cristiana. Pero su misma iglesia rechazó ese mensaje. Entonces, cuando él, estando solo, estudiando la Biblia, recibió el llamado de un hombre llamado Josías Litch para que se una al movimiento millerita. Entonces él, con todo el dolor de su corazón, dejó su iglesia, su amada iglesia, para poder predicar el mensaje que Cristo estaba a las puertas. Uno de los primeros que dijo, ha caído Babilonia, es Charles Fitch. Él había leído Apocalipsis 14 del mensaje de los 3 ángeles. Él se había dado cuenta del mensaje del segundo ángel que decía, ha caído Babilonia.
Antes, los reformadores creían que solo la Iglesia Católica era Babilonia. Pero Fichte fue más allá al decir que las iglesias protestantes también conformaban parte de Babilonia. Él dijo, no solo la Iglesia Católica. Él dijo, si la madre es la Iglesia Católica, también tiene que tener sus hijas. Y ahí él dedujo que la iglesia protestante, las iglesias protestantes, las comunidades cristianas también conformaban Babilonia. Apocalipsis 14:8 nos dice, y otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, aquella gran ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino de la ira de su fornicación. Charles Fichte entendió ese mensaje. También ha leído Apocalipsis 18:4, del llamado que Dios hacía a su pueblo para salir de Babilonia. Y quiero leer esta cita que está en Understanding Ellen G. White. Es un libro que habla en cuanto a la historia de la iglesia. La página 111, el párrafo 3 nos dice, Charles Fichte parece haber sido el primero en predicar sobre el mensaje del segundo ángel el 26 de julio de 1843. Este mensaje, que se refiere a la caída de Babilonia, realmente nunca se puso de moda entre los predicadores milleritas, aunque muchos creyentes lo aceptaron. Anteriormente, los protestantes tendían a identificar el catolicismo romano con la Babilonia espiritual. Fichte amplió la categoría para incluir a los protestantes contemporáneos que se habían apartado de la doctrina de un segundo advenimiento inminente. Aunque el movimiento millerita había sido bastante bien recibido por la mayoría de las denominaciones protestantes hasta entonces, en realidad había sido un movimiento ecuménico. Sin embargo, el mensaje de Fichte provocó una ruptura y mucho antagonismo. Muchos recibieron ese mensaje, pero muchos estaban en contra de ese mensaje, estaban en oposición al mensaje de Fichte, que Fichte decía que la Babilonia que habla Apocalipsis también se refiere a las iglesias que no aceptan el mensaje del clamor de medianoche. Como nos dice aquí, mucho antagonismo, mucha oposición hubo a ese mensaje. Ahora voy a leer este libro, Portadores de Luz, que nos habla de la historia de la iglesia adventista. En la página 45, Salid de Babilonia, nos dice de la siguiente manera. Pero ese verano de 1843 se escuchaba una voz diferente en Ohio, en Cleveland. Tal vez el predicador millerita más amado, Charles Fichte, predicó un sermón poderoso basado en Apocalipsis 18. Ha caído la gran Babilonia, salid de ella, pueblo mío. Los milleritas, junto con la mayoría de los protestantes, habían identificado al papado con la Babilonia de este pasaje. Fichte fue mucho más allá que esto al tildar a todo el mundo cristiano como Babilonia, por causa de su oposición a la doctrina de que el tiempo del regreso de Cristo estaba a las puertas. Apeló a todos los verdaderos cristianos a salir a la luz del advenimiento cercano, o correr el riesgo de perderse, aunque la mayoría de los dirigentes milleritas del este, al principio, se manifestaron fríos al llamado de Fichte a separarse. Algunos como George Storrs y Joseph Marsh, director de Voice of Truth, lo aceptaron. Muchos estaban en oposición al mensaje, pero así como George Storrs, nos dice aquí, como Joseph Marsh, aceptaron ese mensaje. Y George Storrs también había ampliado un poco más la predicación de Fichte. Y como nos dice la carta de Charles Fichte de Midnight Cry, el 14 de marzo de 1844. Queridos hermanos del clamor de medianoche, hablando el pastor, el pionero Fichte al movimiento millerita. Nuestro querido hermano Storrs
Dice que la gran cabeza de la iglesia diseñó que saliéramos de Babilonia y no esperáramos a que Babilonia nos expulsara. Creo que tiene razón y por lo tanto estoy decidido a salir. El pastor Fitch había salido de su iglesia presbiteriana, porque ellos rechazaron el mensaje de la santificación dada por el pastor Fitch. Entonces el pastor Fitch se salió de esa iglesia. Una iglesia que tanto amas, es muy difícil salirte. Pero sabiendo que esa iglesia rechaza el mensaje, uno si ama a Cristo tiene que salirse de esa iglesia. Por eso en ese entonces muchos se salieron. Y Babilonia también aplicaba a esas iglesias porque rechazaron el mensaje de Miller. Y el mensaje de Miller era el mensaje de Cristo mismo. Y lo que voy a leer ahora es el sermón del pastor Charles Fitch. Se encuentra en este libro, Fundamentos del Mensaje y la Misión Adventista del Séptimo Día, escrito por Gerard Damstick. La página 80, el párrafo 3, nos dice de la siguiente manera: salir de Babilonia es convertirse a la verdadera doctrina bíblica de la venida personal y del reino de Cristo. Recibir la verdad sobre este tema con toda prontitud mental, tal como la encuentra claramente escrita en las páginas de la Biblia, amar la venida de Cristo y regocijarse en ella, y confesar plena y fielmente al mundo su creencia inquebrantable en la palabra de Dios, y hacer todo lo que esté a su alcance para abrir los ojos de los demás para que estén preparados para encontrarse con su Señor. Salir de Babilonia es convertirse en la verdadera doctrina bíblica, dijo Charles Fitch. Este sermón él lo predicó. Y siguió diciendo: si eres cristiano, sal de Babilonia. Si tienes la intención de ser cristiano cuando aparezca Cristo, salga de Babilonia, salga ahora mismo. En la última sección de su sermón discutió las consecuencias de negarse a salir de Babilonia, consecuencias que resumió en su llamamiento final: salid de Babilonia o pereceréis. En otras palabras, Fitch estaba diciendo: si no sales de Babilonia, no vas a ser salvo. Él tenía esa convicción de que Cristo vendría pronto. Por eso era la urgencia de llamar a salir de Babilonia a sus hermanos. Por eso él tildó de Babilonia a todas las iglesias que rechazaron el mensaje del segundo advenimiento cercano. Y eso nos confirma el conflicto de los siglos también, la cual vamos a dar lectura más adelante. Nos sigue diciendo en el mismo libro, Fundamentos del Mensaje y la Misión Adventista del Séptimo Día, la página 80, el párrafo 6. Publicado y ampliamente distribuido, este sermón llegó a ser muy influyente, hablando del sermón del pastor Fitch. No es sorprendente que muchos milleritas vieran en la exposición de Fitch una explicación bíblica de la hostilidad de su entorno y un argumento teológico para la separación. Para muchos también implicaba que, aunque en última instancia la misericordia de Cristo era la base de la salvación del hombre, la separación de los caídos de Babilonia antes del cierre de la gracia humana fue una respuesta indispensable por parte de aquellos que amaban la venida de Cristo. Por lo tanto, se sintió que aquellos que no se separaban de las iglesias no amaban a Cristo y no podían ser salvos. Tal argumentación fue suficiente para muchos para cortar su conexión con sus iglesias. Por lo tanto, fue solo después de que el clamor de medianoche y el mensaje de la hora del juicio fueron rechazados por las otras iglesias, y después de que comenzó una reacción para contrarrestar los esfuerzos misioneros milleritas, que el clamor: ha caído Babilonia, salid de ella, pueblo mío, como parte de su teología de la misión. Charles Fitch era el pionero también en poner la doctrina de ha caído Babilonia, porque él ha sido el primero en decir que no solo era la iglesia católica, sino todas las iglesias que rechazan el mensaje del advenimiento. Él ha formado también la doctrina adventista, la cual nosotros tenemos, que Dios le reveló a la mensajera del Señor. En Conflicto de los Siglos, la página 433, el párrafo 2.
El mensaje de Apocalipsis 14, que anuncia la caída de Babilonia, debe aplicarse a comunidades religiosas que un tiempo fueron puras y luego se han corrompido. En vista de que este mensaje sigue al aviso del juicio, debe ser proclamado en los últimos días y no puede, por consiguiente, referirse solo a la iglesia romana, pues dicha iglesia está en condición caída desde hace muchos siglos. Dios le mostró a la mensajera del Señor que el mensaje de ha caído Babilonia, no solo se refería a la iglesia católica, porque esa iglesia ya estaba en condición caída desde hace mucho tiempo. Entonces el mensaje de Apocalipsis 14 también tenía que referirse, y se refiere a las iglesias que en un momento fueron puras, pero se corrompieron, que en sus iglesias ha entrado la mundanalidad, han entrado costumbres paganas. Entonces esas iglesias también forman parte de Babilonia y son las hijas de la ramera, las que están en pleitesía con el papado, las que se han tomado la mano con Roma, las que se han unido al Estado. Esas iglesias están en condición caída y forman parte de Babilonia. Y Charles Fitch entendió ese mensaje y predicó ese mensaje. Pero cuando Charles Fitch, predicando las nuevas buenas de salvación, tuvo un sufrimiento mayor. Nos cuenta la carta que ven en sus pantallas. Tú puedes ver en tu pantalla. Se llama Letter to Brother Himes. El pastor Charles Fitch le escribió una carta al pastor Joshua B. Himes. Y esa carta nos dice de la siguiente manera: estimado hermano Himes, este día he puesto en la tumba a mi querido Willie, un niño pequeño que habría cumplido 7 años, el 15 del presente mes. No necesito decirte que me duele el corazón, y no puedo decirte cuánto. Hace unos 10 meses tomó un reumatismo inflamatorio que lo dejó con una enfermedad orgánica del corazón. Estuvo cómodo durante el verano y se fue al este con nosotros. A mi regreso, los médicos dijeron que no había esperanza de que se recuperara. Oh, cómo me dolía el corazón ante la perspectiva de ver cómo le arrancaban la vida con angustia y luego seguirlo hasta la fría tumba. Mientras Charles Fitch predicaba el mensaje de que Cristo estaba a las puertas, tuvo una prueba. Su hijo, casi al cumplir 7 años, tuvo un reumatismo inflamatorio y llegó a fallecer. Eso ha debido ser una prueba mayor. Es una tristeza grande perder a un ser querido. Y Charles Fitch perdió a su hijo querido cuando él estaba predicando. Satanás quería hacer todo lo posible para que él se desanimara, para que no predique más, porque enfurecía mucho al diablo el mensaje que estaban dando estos hombres. Pero Charles Fitch con esa prueba siguió predicando el mensaje, con un corazón tal vez ya muy dolido, pero las esperanzas de que iba a ver a su hijo y que iba a ver a Cristo venir, estaba en pie esa esperanza. También el hermano Charles Fitch se enfermó en 1843. Los hermanos milleritas le esperaron a él. Eso se encuentra en la Sign of the Times y Expositor of Prophecy Himes, volumen 5. Hermano Charles Fitch, a quien esperábamos aquí hace unos días, aún no ha llegado. Hemos recibido una carta de él informándonos que ha sido detenido por enfermedad, pero como se estaba recuperando cuando escribió, lo buscaremos el último día de esta semana para que se una a nosotros en nuestras labores en este campo. En 1843, Charles Fitch se había enfermado y los hermanos milleritas lo estaban esperando. Y el hermano Charles Fitch se unió a la predicación millerita. Y ahora entrando a la parte final de este estudio, poco antes de que él pueda ir al descanso, él predicó mucho y bautizó a muchas personas. Y un 14 de octubre, Dios lo mandó al descanso. Nos dice de la siguiente manera: poco antes de su muerte, él habló, el hermano Fitch habló. The Sign of the Times, el 30 de octubre de 1844. La página 96 y el párrafo 15 nos cuenta: poco antes de su muerte, mientras gozaba de perfecta salud,
declaró a una congregación en Rochester a la que se dirigía, que tenía el presentimiento de que debía dormir un poco antes de la venida del Señor. Luego fue a Buffalo, cuando fue atacado con la fiebre de los billones, y murió el lunes 14 del corriente, lleno de fe que en pocos días despertará a la semejanza de su Redentor. Esa carta lo escribieron los milleritas. El hermano Fitch tal vez ya presentía que moriría mucho más antes del 22 de octubre, como dijo a esa iglesia en Rochester, y en Buffalo ya él perdió la vida. Nos cuenta el libro Primeros Escritos, la página 298, el párrafo 4. Murió poco más de una semana antes del 22 de octubre de 1844. Su muerte se produjo por una enfermedad contraída por la sobreexposición al realizar 3 servicios bautismales en un frío día de otoño. Se nos cuenta que él, estando en Buffalo, en Nueva York, en octubre, donde hacía mucho frío en un otoño, él predicó a muchos las buenas nuevas, todo el mensaje que él había recibido de Dios. Y muchos, al recibir ese mensaje, aceptaron a Cristo, aceptaron que Cristo vendría pronto, y ellos tomaron el paso del bautismo. Se nos cuenta que hicieron una comisión. En esa comisión fueron unos pocos a un río muy helado. Entonces Charles Fitch fue a las aguas bautismales y bautizó a algunas personas, a unos hermanos, por inmersión. Venía otro y también él bautizó. Salió de las aguas bautismales yendo a su casa. Entonces ahí vinieron otros hermanos diciéndole: hermano, también yo quiero tomar el paso del bautismo. Entonces Charles Fitch nuevamente fue a las aguas bautismales y los bautizó a ellos. Venía otro más y lo bautizaba. Ya finalizando, Charles Fitch salió de las aguas bautismales para ir a su casa. Y una tercera vez vinieron otros hermanos para decirle: hermano, también yo quiero dar el paso del bautismo. Entonces Charles Fitch volvió a las aguas y los bautizó. Ahí es donde el pastor Fitch se enfermó, porque realmente estaba totalmente helado las aguas en un frío día de otoño. Después de ese día tenía otros planes para predicar en otro lugar, y ahí es cuando se enfermó de neumonía. Y un lunes 14 de octubre, él perdió la vida. Nos cuenta el libro La Fe Profética de Nuestros Padres, el volumen 4, la página 545, el párrafo 1. Estaba en Buffalo, Nueva York, en octubre de 1844, cuando un gran número de nuevos creyentes pidieron el bautismo. Otros aún no se habían decidido por completo. Se hicieron arreglos y la compañía que estaba lista fue con él a la orilla del lago y fueron bautizados en las frías aguas otoñales. Un viento frío soplaba. Como Fitch emprendió el regreso a casa con sus vestiduras mojadas, porque en aquellos días no tenían túnicas bautismales protectoras ni botas impermeables, pero en ese momento se encontró con otro grupo de candidatos retrasados en su camino hacia el lago, que de manera similar deseaban el bautismo. Entonces, con el frío que tenía, Fitch volvió con ellos y los sumergió, y luego vino una tercera compañía tardía que finalmente había tomado su decisión. A petición de ellos, volvió por segunda vez, y también a ellos los bautizó. Pero Fitch estaba seriamente, totalmente helado. Vinieron los hermanos, le dijeron: hermano, queremos tomar ese paso. Él nuevamente entró a las aguas. Él no podía negárselo a ellos, el paso del bautismo, porque sabemos que el bautismo es muy importante. Y Fitch también había visto la doctrina del bautismo, y así como muchos le pedían, él les bautizaba. Se habían decidido para tomar el paso, para aceptar a su Salvador, a Cristo. Pero como eran tan frías las aguas, él tuvo neumonía.
A pesar de que estaba enfermo por los efectos de esa exposición prolongada, cabalgó varias millas al día siguiente en el viento frío para cumplir otra cita. Esto resultó demasiado para él y fue azotado por una enfermedad fatal, sin duda neumonía, que rápidamente lo llevó a la muerte a la temprana edad de 39 años. Sus últimas palabras triunfantes el 14 de octubre, poco antes del día de la espera, fueron: creo en las promesas de Dios. Se puede decir con confianza que ninguno de los predicadores adventistas fue más amado que Charles Fitch. Valiente e ingenioso, servicial y lleno de esperanza, interpretó el amor de Dios en palabra y obra a la luz del segundo advenimiento a los miles a quienes ministraba. Apenas tenía él 39 años. Sigue joven. Tenía una esposa y hijos. Y cuando él murió, nadie lloró por su muerte, porque estaban seguros que Cristo vendría una semana después. Pero él murió ese día. Y antes de morir dijo: creo en las promesas de Dios. Había creído en el mensaje que Dios le había dado a Guillermo Miller. Había creído en este mensaje de las profecías. Había creído en las 2300 tardes y mañanas. Había creído que Jesús era el único Salvador en la verdadera justificación por la fe. Había creído también que Cristo vendría el 22 de octubre, que las profecías se cumplirían. Pero Dios lo mandó una semana antes al descanso. Y él no se quejó al final, solo dijo: creo en las promesas de Dios. Los milleritas, los hermanos milleritas, escribieron de su muerte en diciembre de 1844. En la Signs of the Times, la página 149, el párrafo 7. Sobre la muerte de nuestro amado y llorado hermano Fitch, respira un espíritu como el que esparció las cenizas de John Wycliffe. Su desprecio lo sigue incluso más allá de la tumba, y, si tuvieran el poder, le negarían incluso el favor de su Dios. Pero hay quienes lo admiraron y multitudes cuyo corazón lo amaban, y muchas almas se regocijan de que este amado hermano haya sido enviado alguna vez para partirles el pan de vida, que podía considerar todas las cosas como pérdida para ganar a Cristo y así convertirse en el humilde instrumento de la vida de sus almas. Ha ido a descansar un poco. Partió de aquí para estar con Cristo, a quien esperaba, pero todavía espera la mañana de la resurrección, luego para recibir una corona que nunca se desvanecerá, luego brillará como el resplandor del firmamento y habiendo convertido a muchos en justicia, como las estrellas por los siglos de los siglos. Los hermanos milleritas lloraron mucho cuando aconteció el chasco y Cristo no vino. Y también lloraron por el hermano Charles Fitch. Ellos lo apreciaban mucho a él. Estaban esperando la mañana de la resurrección para poder abrazarse nuevamente todos juntos, esperando al Salvador. Eso es lo que experimentaron los primeros adventistas. Esa experiencia y la muerte de Charles Fitch ha sido también una reflexión para muchos. Muchos hubieran dicho: él ha muerto en vano. Él ha esperado en vano a Jesús. Pero no fue en vano. Su muerte ha sido también para que muchos puedan conocer el mensaje. Y Dios le mandó al descanso por una razón. Dios no quería que él se extraviara. Sabemos que él ve el futuro. Entonces, él ha visto el futuro de Fitch. Tal vez él al final se iba a descarriar o iba a perder la fe. Entonces, una semana antes, lo mandó al descanso. Y sabemos que él va a ir al reino de los cielos y está reservada una corona para él. Y en la primera visión de la mensajera del Señor, ella ve con los santos, ven a Charles Fitch y a otro hermano llamado o apellidado Stockman. Y eso es lo que quiero dar para terminar. En la primera visión de la hermana White, en el primer capítulo, nos cuenta cómo ella va a otros mundos y al final se reúnen con los 144,000 y están muy felices en el cielo. Nos dice de la siguiente manera, hablando la mensajera del Señor:
Todos nos ubicamos bajo el árbol y nos sentamos para contemplar la gloria de aquel paraje, cuando los hermanos Fitch y Stockman, que habían predicado el evangelio del reino, a quienes Dios había puesto en el sepulcro para salvarlos, se llegaron a nosotros y nos preguntaron qué había sucedido mientras ellos dormían. Procuraremos recordar las pruebas más graves por las que habíamos pasado, pero resultaban tan insignificantes frente al incomparable y eterno peso de gloria que nos rodeaba, que no pudimos referirlas, y todos exclamamos: ¡Aleluya! Muy poco nos ha costado el cielo. Nos cuenta el escrito: todos nos ubicamos bajo el árbol de la vida cuando vinieron dos hermanos, el hermano Fitch y el hermano Stockman. El hermano Stockman ha sido un hermano millerita que había predicado el mensaje y había aceptado a Cristo, y había aceptado también este mensaje del pronto advenimiento. Él le había ayudado a la mensajera del Señor cuando ella era una adolescente. Le había ayudado para que ella siga en el camino. Él había muerto más o menos por junio o julio de 1844. Pero Fitch murió una semana antes del chasco. Y ellos le preguntaron: ¿qué había pasado mientras nosotros dormimos? ¿Qué había pasado mientras nosotros dormíamos?, le preguntaron estos dos hombres. Y responde la mensajera: procuramos recordar las pruebas más graves por las que habíamos pasado, pero resultaban tan insignificantes frente al incomparable, eterno peso de gloria. Y exclamamos: ¡Aleluya! ¡Cuán poco nos ha costado el cielo! Eso es lo que dijo la mensajera del Señor. Y eso es lo que dirán los santos al final. ¡Aleluya! ¡Cuán poco nos ha costado el cielo! Nosotros ahora estamos en los últimos tiempos y vemos cuán grandes van a ser las pruebas para los que van a seguir a Cristo. A muchos se les van a encarcelar, muchos van a morir mártires por su fe. Pero cuando ellos lleguen al cielo, exclamarán: ¡Aleluya! Tan poco nos ha costado el cielo, tan insignificante han sido las pruebas que hemos pasado. El cielo es incomparable, dirán. Y nosotros queremos estar en ese grupo que exclamarán: ¡Aleluya! Queremos ser parte de los santos, como dice Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. El hermano Fitch había estudiado en una universidad, se había convertido en un pastor presbiteriano. Pero los mismos hermanos y los mismos pastores de su iglesia rechazaron ese mensaje que él había estudiado, la palabra de Dios, a camino a la santidad. Entonces un hombre llamado Josias Litch le invitó a él para poder ser parte del movimiento adventista. Charles Fitch aceptó ese mensaje y con Apollos Hell diseñaron el diagrama profético del año 1843, la cual Dios mismo los guió para que ellos diseñaran, y la mensajera del Señor lo confirma en primeros escritos. Luego él predicó el mensaje de salid de ella, pueblo mío, de Apocalipsis 18:4. Muchos estaban en contra de ese mensaje, pero algunos pocos aceptaron ese mensaje. Pero ya en sus últimos días, bautizó a 3 grupos de hermanos. Y al bautizar, él se enfermó de una neumonía y perdió la vida el 14 de octubre. Pero como hemos leído en la cita de la mensajera del Señor, él será salvo. Ya está reservada una corona para él. Así como en el gran movimiento adventista muchos dieron sus vidas por este mensaje, también nosotros tenemos que dar nuestras vidas para que Cristo regrese muy pronto. Ellos estaban conscientes de que Cristo vendría pronto. Ahora en este tiempo, Jesús ya está mucho más a las puertas. El mismo mensaje de 1843 y 1844. Nosotros tenemos que proclamar el mismo mensaje. Tenemos que continuar lo que estos hombres hicieron, lo que estos hombres predicaron. Dios nos ha llamado a eso. Y te invito en este momento para que podamos tomar esa decisión de poder predicar este mensaje sin adulteración. Muchos hoy rechazan esos diagramas
Muchos hoy ya han rechazado a Cristo mediante estos diagramas. Muchos dicen, ¿para qué nos va a servir esto? Eso no nos sirve para la salvación. Pero hemos visto que es tan importante. Y Cristo mismo nos dice y nos invita a que estudiemos las profecías de Daniel y Apocalipsis. Y Dios ha utilizado a estos hombres y ha utilizado a Charles Fitch para que se cumpla la profecía de Habacuc 2, el verso 2 y el verso 3. Por eso es muy importante conocer nuestra historia como movimiento adventista. Y Dios nos llama para seguir en este movimiento adventista sin adulteración, sin doctrinas erradas, sin unirnos al papado y sin estar en pleitesía con el papado, sino con lo que Dios nos ha encomendado en el mensaje que hemos conocido, el adventismo histórico, ser adventistas realmente de corazón. Para terminar, voy a hacer una oración y te invito a que puedas acompañarme, inclinando tu rostro. Yo aquí me voy a arrodillar y que todo lo que hayamos hablado en este momento se quede grabado en nuestros corazones. Padre nuestro que estás en los santos cielos, te agradecemos por el estudio de este momento. Nos has enseñado mucho, Señor. Queremos hacer tu voluntad. Queremos ver la historia y ver cómo tú has levantado este movimiento en la década de 1840, así como hombres como Guillermo Miller, Joshua B. Himes, George Storr, Charles Fitch, Apollos Hell, Jaime White, José Bates. Tú has levantado a esos hombres para predicar este mensaje. Y has levantado a la mensajera del Señor, la profeta. Queremos seguir, queremos tomar el ejemplo de nuestro Salvador. Puedas ayudarnos, Señor, a examinar las profecías, a confiar en tu palabra, a predicar a muchos que están pereciendo, a muchos que rechazan también tus escrituras. Pero queremos hacer lo correcto delante de tus ojos. Puedas ayudarnos, darnos el discernimiento, la sabiduría para comprender tu palabra y saber y confirmar que Cristo está a las puertas y necesitamos una renovación del corazón. Dejar todo para la proclamación de este mensaje. Puedas bendecir a cada uno que está escuchando el video o está viendo el video. Puedas entrar en nuestro corazón y que tomemos decisiones para vida eterna. Todo eso te lo pido sin merecerlo en el sagrado nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.